Bien, en el pensum curricular de esta especialización en táctica, especialización técnica en táctica de inteligencia policial, nos exige una cátedra referente a los procedimientos policiales. Evidentemente, pues eso, como le dije hace un momento, forma parte de la cotidianidad, de la actividad diaria que usted realiza como funcionario policial, pero usted debe conocer la base legal por la cual pues, la función policial debe estar amparada. En primer término, nosotros vamos a conocer aquí lo que es el basamento legal. Está allí ya proyectado en sus pantallas la base legal, la estructura legal que rige la actuación policial. En primer lugar, pues nos encontramos con la Constitución Nacional Ecuatoriana. Allí recoge la responsabilidad de la Policía Nacional con respecto al orden interno. Por supuesto, los tratados, acuerdos internacionales suscritos por la República y que evidentemente pues tienen rango constitucional conforme al principio de preferencia previsto en el artículo 417 de la Constitución. Y así pues viene desarrollándose la normativa que rige la actuación policial, el Código Orgánico Integral Penal, que viene siendo la norma sustantiva y objetiva penal en relación al contenido de los tipos penales, los tipos delictuales que son considerados como hechos punibles y las cuales pues amerita la intervención policial, bien si se encuentra en una situación de flagrancia o una orden judicial o a través de una denuncia, que el usuario, que el particular pues se dirija ya a la oficina, a la estación policial, interponer la denuncia que corresponde y activa el mecanismo institucional. Evidentemente, también debemos revisar el Código Orgánico de la Entidad de Seguridad Ciudadana y Orden Público, así como la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Integral Penal. Este reviste de gran importancia, compañeros, toda vez de que entró en vigencia en el 2020 y tiene allí una connotación de gran importancia, que es el manejo progresivo y racional, aun cuando algunos países hablan del el uso de la fuerza progresiva y proporcional, perdón, progresiva y proporcional en atención a la resistencia que oponga el infractor de la ley. Esto es novedoso en la legislación, aun cuando se recogía de los principios de la normativa internacional, pero allí tienen los niveles del uso progresivo y racional de la fuerza policial que ya el día de hoy vamos a revisar en un tema que se tiene programado. La Ley Orgánica de la Policía Nacional de Ecuador, el Estatuto Orgánico por proceso de la Fiscalía General del Estado de Ecuador, la Ley sobre Armas, Municiones Explosivas, Tesoro y su reglamento, y por supuesto el reglamento del sistema de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales, porque ustedes pues deben conocer los conceptos con ocasión a las personas que intervienen en una situación que pueda considerarse como delito, en el caso de las víctimas, los testigos y por supuesto el infractor de la ley. ¿Cómo el funcionario policial debe abordar a estos sujetos procesales o a estos sujetos que están de manera directa relacionado con una situación ilícita? Ya para dar inicio al tema, nosotros debemos definir en principio lo que son los procedimientos policiales. La doctrina, tienen ustedes allí proyectada en su pantalla, define los procedimientos policiales como aquellas actuaciones cotidianas, eventuales, sistemáticas y coordinadas que realizan los funcionarios públicos en el ejercicio legítimo y legal de sus atribuciones, evidentemente con la corresponsabilidad establecida en la ley para el funcionario actuante y, por supuesto, respetando y garantizando los derechos fundamentales que así corresponden. ¿Por qué decimos que es algo cotidiano, eventual, sistemático? Porque evidentemente pues, corresponde a su actividad diaria. El funcionario policial debe estar presto por su rol de guardia o su actividad diaria, debe estar presto a darle atención al usuario o al particular frente a una situación en particular. Y eso es lo que opera lo que se conoce como los procedimientos policiales. Habrán algunos de mayor envergadura, otros de menor envergadura, pero evidentemente requieren la intervención policial. Y esto es, en el cumplimiento de sus funciones, lo que acredita que el mismo sea legítimo y legal, es decir, que debe estar amparado en la norma. Esto está desarrollado, como lo dije hace un momento, en el artículo 158 de la Constitución, donde le establece la responsabilidad a la Policía Nacional mantener el orden interno. Ya lo vamos a revisar para que ustedes puedan tener conocimiento al respecto. Eh, de esto, pues podemos entender los tipos de procedimientos policiales. La doctrina lo ha definido en dos aspectos importantes, los procedimientos policiales ordinarios y los procedimientos policiales extraordinarios. Los procedimientos ordinarios son aquellos actuaciones cotidianas, sistemáticas y coordinadas que no requieren un mayor esfuerzo o que no engendra o que presenta una baja complejidad
en la actuación policial. Evidentemente, pues podemos revisar aquí o poner como ejemplo el patrullaje que pudiera realizar el funcionario policial en una localidad. La doctrina lo ha referido como procedimientos ordinarios o los procedimientos policiales ordinarios por la gravedad o la situación de importancia que pueda presentarse dentro de la actuación policial. Inclusive algunos refieren que puede entenderse también como las flagrancias de aquellas situaciones en particular que no revisten de gran importancia. Por supuesto, evidentemente todas las actuaciones policiales pues, no deben subestimarse, por supuesto, porque cada una tiene una característica en particular y el funcionario policial pues, debe estar atento siempre y previsivo a que eso pues, no trascienda, no aumente de nivel y ponga en riesgo la vida o la integridad física de la víctima, la de usted como funcionario policial y por supuesto la del infractor o el posible infractor de la ley. Y el segundo, los procedimientos policiales extraordinarios de igual manera están definidos como las actuaciones eventuales, cotidianas y sistemáticas que realiza el funcionario policial pero que requiere un mayor nivel de preparación, que requiere un mayor nivel de complejidad o tiene un mayor nivel de complejidad y los doctrinarios refieren que aquí pues inclusive requiere la participación de otros organismos. Entonces nos ponen como ejemplo en los casos de calamidad o en el caso de auxilio o socorro que la comunidad o la colectividad pues requiere la asistencia del funcionario de la policía. Eso con respecto a lo que es el concepto de lo que debe entenderse por procedimiento policial y los tipos de procedimientos policiales. Como les dije hace un momento, esa estructura o esa facultad que tiene el funcionario de la policía de intervenir frente a un procedimiento policial, pues tiene una base legal, tiene un fundamento legal, no nace por capricho, no nace porque el funcionario quiera ir a actuar allá y llegar a un espacio, intervenir y ejercer la fuerza policial allí. No tiene un fundamento, está establecido en el artículo 158 de la Constitución Nacional y allí refiere dos aspectos importantes. En principio, las atribuciones de la Fuerza Armada son recogidas allí también y señala de que la Fuerza Armada pues tendrá la responsabilidad o el deber, mejor dicho, de garantizar la soberanía e integridad del territorio nacional, pero el orden público dice textualmente en la norma constitucional le corresponde a la Policía Nacional. Lo podemos leer allí, dice la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Entonces de allí parte todo el ordenamiento jurídico que ya vamos a desarrollar con ocasión a la legalidad y la legitimidad que tiene el funcionario policial de intervenir frente a una situación que pueda considerarse como un ilícito, como un quebrantamiento de la norma y por supuesto aprender a neutralizar al sujeto, al posible infractor y presentarlo ante la jurisdicción que corresponda para que el mismo pues, sea judicializado, sea procesado. Un tema aquí importante, evidentemente pues existe una especie de sumisión respecto al despacho fiscal porque él es el director en todo caso de la investigación y de alguna otra forma pues él debe dar instrucciones a los efectos de que el funcionario policial pues recoja las evidencias que son necesarias y que son útiles para él en el momento de presentar en la audiencia especial, si se trata de una flagrancia, en la audiencia especial de calificación de flagrancia, a los fines de establecer allí los cargos que corresponden para el posible infractor. Eso con respecto a los procedimientos policiales, la clasificación de los procedimientos policiales y el basamento legal. Ahora, otro tema de gran importancia viene siendo el artículo 60 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Aquí desarrolla básicamente cómo va a ser la función policial que ya la vamos a detallar. El artículo 60 establece la misión de la Policía Nacional, tiene como una misión la protección interna, evidentemente lo habíamos revisado hace un momento, la responsabilidad, y esto se corresponde, la responsabilidad de la Policía Nacional de mantener el orden interno y guardar relación y estricta armonía con el principio de territorialidad de la función de la Policía Nacional. La seguridad ciudadana, para ella está comprometida el policía para brindarle confianza, seguridad al ciudadano, el mantenimiento de orden público y excepcionalmente dentro de su competencia el apoyo de la Administración de Justicia. Evidentemente, pues cuando se requiera trabajo de investigación, el funcionario policial pues debe practicar las diligencias de investigación que el despacho fiscal pues, así le sugiera
o le pida realizar en el caso de recabar evidencias de interés criminalístico, en el caso de la toma de entrevistas. Esas diligencias de investigación pues forman parte de este numeral. Ese mismo Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público divide la función policial en tres aspectos fundamentales. Artículo 67, su sistema de prevención. Artículo 68, su sistema de investigación. Y artículo 69, su sistema de inteligencia antidelincuencial. En el primero de ellos, el sistema de prevención, pues yo diría que viene siendo la función primordial del policía nacional en la prevención del delito, es decir, la actuación del policía antes de que el delito se materialice. Y esto tiene mucho que ver con la presencia policial, tiene mucho que ver con el patrullaje policial, la confianza que tiene la comunidad, la colectividad, el ciudadano de a pie con el funcionario policial, de manera de que él se sienta seguro, de manera que él se sienta confiado de que la actuación policial, que la presencia del funcionario policial está allí para garantizarle sus derechos, no solamente su derecho patrimonial, sino también la integridad física de esta y del núcleo familiar del cual compone. O el cual está compuesto. El subsistema de investigación, ya una vez cometido el delito, pues la función policial va encaminada a establecer los elementos probatorios que son necesarios para inculpar al posible infractor de la ley, de manera de que exista la responsabilidad de este sujeto frente al delito que se haya materializado. Y evidentemente, pues esto tiene una característica fundamental, que es evitar la impunidad. Tiene una actuación, la Policía Nacional, de carácter investigativo, pero también un subsistema de inteligencia antidelincuencial que viene establecido o relacionado con las actividades que el funcionario policial realiza para recoger información que luego va a ser llevada a una base de datos para luego procesarla y que ocurre de manera inmediata una actuación policial frente a delitos de gran envergadura, en el caso de delitos de delincuencia organizada, tráfico de drogas. Eso es lo que prevé allí ese subsistema. Estos tres subsistemas nosotros podemos desarrollarlos en cuatro modalidades importantes, que viene siendo la función policial. La primera de ellas es una función policial preventiva, una función policial asistencial, una función policial de orden público y una función policial judicial. En la función policial preventiva, como lo dije yo hace un momento, pues el ciudadano, el particular, pues debe tener esa confianza, debe sentirse seguro de la presencia policial. El ciudadano, el particular, en el momento de observar la presencia de un funcionario de la policía, debe estar consciente, debe estar seguro, confiado de que el funcionario policial está allí para proteger sus derechos, no solamente el de la víctima, sino también el de posible infractor, porque usted como funcionario policial no solamente es sujeto de los derechos fundamentales, sino también es garante como representante del Estado eh, para garantizarle los derechos fundamentales a ese posible infractor. Ahora, esta función policial preventiva nosotros podemos revisarla en tres aspectos. Un nivel informativo, porque la Policía Nacional debe participar en la comunidad informándole qué situaciones pueden considerarse delitos, debe ir a las escuelas, debe participar en la comunicación, en la educación del ciudadano, en la educación del ciudadano de a pie, de que entienda de que hay ciertos actos de que pueden configurarse delitos, sobre todo en materia de tránsito. En muchos casos se realizan talleres, prácticas y conversatorios que son necesarios para ahora de instruir al particular, al usuario. Un nivel participativo porque la policía debe motivar al particular, debe motivar al usuario, al ciudadano, a que en principio pues ocurre la institución a denunciar una posible situación, es decir, debe ganarse la confianza del ciudadano de que él tiene la garantía de que el funcionario policial pues va a realizar la investigación que sea necesaria para garantizarle sus derechos. La queja que ese particular presente, la denuncia que ese particular presente, pues debe ser tomada por el funcionario policial y canalizarla, desarrollarla para que el usuario pues sienta
la certeza de que lo que él ha planteado allí, pues el funcionario policial así lo ha realizado. Y un nivel operativo viene ya con la actuación policial desde el punto de vista de las operaciones que él realiza para la prevención del delito o ya una vez el delito cometido relacionado con la investigación. Eso viene siendo más o menos el nivel. Hoy una función policial asistencial relacionada con el auxilio que debe prestar el funcionario policial en situaciones de calamidad. El funcionario policial no solamente está presto allí para situaciones eventuales, sino también para auxiliar a la comunidad frente a una situación de calamidad o de auxilio, de socorro que así, allí se requiera. Una función policial para el control y el establecimiento de la paz social y orden público, esa es la esencia conforme a lo que habíamos mencionado hace un momento. En la norma constitucional, el Policía Nacional está allí para mantener el orden interno, para tener la paz social que requiere la comunidad y por supuesto el equilibrio dentro de los ciudadanos. Y una función judicial o investigativa y tiene que ver con la intervención del Policía Nacional desde el punto de vista del proceso judicial, lo que hablábamos hace un momento, la recolección de evidencias que evidentemente con posterioridad van a ser llevados al proceso judicial para que sean analizadas, valoradas por el despacho fiscal, conocidas por el juzgador, de manera de que ocurra en todo caso una sentencia condenatoria si existen los elementos suficientes y por supuesto pues garantizar en todo caso el debido proceso del justiciable y el derecho que reclama el usuario. Eso con respecto a la función policial. Ahora, el artículo 163 de la Constitución Nacional nos menciona allí el carácter o la naturaleza de la Policía Nacional. La Policía Nacional debe ser civil, debe tener un carácter civil, un carácter armado, jerarquizado, disciplinado, profesional, altamente especializado y, por supuesto, no deliberante y con sentido de responsabilidad. Este 163 o este artículo 163 pues va, digamos, establece la columna vertebral de lo que es la Policía Nacional, la esencia, la naturaleza misma de la actuación policial del funcionario de la Policía Nacional. El artículo 69 desarrolla el artículo 69 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público desarrolla con claridad allí lo que contiene ese artículo 163 de la Constitución Nacional y hace referencia a los mismos temas. La Policía Nacional, ya desde el punto de vista normativo, pues debe ser una Policía Nacional civil, armada, disciplinada, obediente, no deliberante. Y cada uno de estos temas, pues nosotros lo vamos a desarrollar para tratar de comprender cuál es la naturaleza de la función policial, cuál es la naturaleza de Policía Nacional. El primero de ellos debe ser civil porque evidentemente debe incorporarse a la sociedad y que la sociedad se incorpore o la población civil se incorpore dentro de la Policía Nacional y exista una correlación, una armonía allí a la hora de la prevención y el castigo del delito. Debe ser armada. El monopolio de las armas evidentemente le corresponde al Estado y en principio, conforme al artículo 26 del reglamento de la Ley sobre Armas, Municiones y Explosivos, le corresponde a la Fuerza Armada. Sin embargo, lo va a delegar, en este caso, la Policía Nacional para que también haga uso de las armas para un interés social y el mantenimiento del orden público. La doctrina refiere allí de que la sociedad renuncia a cierto derecho, otorga ese derecho al Estado, el monopolio de las armas, el uso de las armas para obtener algo, que es la paz social. Evidentemente el uso de las armas pues, debe ser proporcional, debe ser usado de manera proporcional y racional conforme a los niveles que ya vamos a revisar más adelante en el uso proporcional y racional de la fuerza policial. Debe ser disciplinada. Con respecto al uso de las armas, hay que comentar también de que evidentemente debe ser utilizada con el respeto, las garantías constitucionales en lo que representan los derechos fundamentales de los justiciables y, por supuesto, los tratados de acuerdos internacionales suscritos por la República. En tercer lugar, pues debe ser disciplinada en el conocimiento de la ley y en el mantenimiento de que se cumpla la ley. El funcionario policial debe mantener cierta disciplina en el cumplimiento de la ley y hacer, por supuesto, cumplir la ley. Profesional. Evidentemente la Policía Nacional, el Estado, tiene la obligación de capacitar a los policías nacionales, de tecnificarlos, de mejorar su condición desde el punto de vista educativo. Y eso es lo que ustedes están haciendo el día de hoy. Estoy seguro que van a
a continuar haciendo. Debe ser una institución profesional, jerarquizada, evidentemente, pues desde el punto de vista administrativo, hay un superior jerárquico allí que evidentemente le va a instruir a ustedes, va a compartir lineamientos que son necesarios para que la actuación policial en los procedimientos pues sean efectivos y eficaces. Altamente especializada y técnica, evidentemente aquí la Policía Nacional no solamente está constituida por un conjunto de hombres y sus armas, no, sino también existe elementos de laboratorio, por darles algún ejemplo, que son necesarios utilizar para poder trabajar las evidencias y establecer las responsabilidades. Va acompañada, la Policía Nacional debe ir acompañada de las nuevas tecnologías que permitan facilitar el trabajo de investigación y, por supuesto, tener mejores resultados a hora de establecer una responsabilidad obediente y no deliberante. La obediencia pues guarda perfecta relación y armonía con la jerarquización, y no deliberante porque la Policía Nacional, por mandato de la Constitución, está allí para mantener el orden interno y no para establecer o garantizar situaciones desde el punto de vista político. Esto básicamente lo que son eh, el base legal, la base legal que iniciamos hace un momento, la actuación policial, la misión del funcionario policial, cuál es la función del funcionario policial. Evidentemente, como les dije al inicio, pues aquí vamos a revisar la actuación policial desde el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista práctico. Evidentemente, en este módulo pues vamos a desarrollar desde el punto de vista teórico la base legal para que ustedes la conozcan, y por supuesto en las siguientes programaciones que se tengan vamos a definir la actuación policial y la garantía que usted tiene desde el punto de vista legal para que su procedimiento, bien si se trata de una requisa, una revisión personal o un allanamiento, pues se haga conforme a la ley. Hoy vamos a conversar una materia, un tema importante que es el uso progresivo y racional de la fuerza. Hay unos niveles establecidos en el artículo 125 que ya lo vamos a chequear. Bueno, vamos a proseguir. Evidentemente también nosotros debemos definir lo que son los protocolos policiales, pero el protocolo policial básicamente está constituido por tres características fundamentales. La primera de ellas es ejercer el servicio policial con ética, con respeto a la dignidad humana. El segundo, con el apego a la normativa, y en tercer lugar, con un carácter investigativo. Evidentemente, la Policía Nacional, el protocolo de actuar del Policía Nacional debe estar bajo esas tres premisas fundamentales. Debe hacerlo con ética, con honradez, con profesionalismo, con el respeto, la garantía de los derechos fundamentales del justiciable, y en tercer lugar, con un nivel de carácter investigativo para que el resultado pues, sea eficiente y eficaz. Aquí nosotros vamos a chequear conceptos que son necesarios valorar a los efectos de que el funcionario policial pues conozca con respecto a quienes intervienen en un proceso judicial, quienes intervienen en un proceso policial. Primero tenemos la víctima, en segundo lugar tenemos al testigo y por supuesto tenemos al el infractor de la ley. Anteriormente, respecto a quién era, hace que el hombre tiene su esencia de ser hombre, pues siempre se ha conocido la víctima dentro de una infracción desde el punto de vista legal, pero no hasta el año 47, donde evidentemente aparecen los primeros expertos en la materia que comienzan a definir lo que es la víctima. Aparece una ciencia nueva que es la victimología y que se encarga de estudiar, forma parte en principio de la criminología y se encarga de estudiar, desarrollar el concepto de víctima en sus diferentes fases. Esta ciencia recoge dos elementos fundamentales que yo quiero traer y compartir con ustedes. La víctima en su primera fase, que es aquella persona, bien sea natural o jurídica, que sufre de manera directa el daño ocasionado por el infractor de la ley, pero también hay una fase secundaria que en la práctica sucede muy a menudo y se habla de dos aspectos importantes. Primero, una estigmatización que ocurre por parte inclusive del funcionario policial a la hora de hacerle ver a la víctima de que de alguna u otra manera existe una corresponsabilidad en el evento, es decir, en algunos casos se le tiende a señalar y decir, mira, esto que ocurrió ha sido su culpa, y que produce evidentemente cierto daño psicológico a quien es la víctima, no solamente del sufrimiento sentido y provocado por el infractor de la ley. Y en segundo lugar, se habla también de una víctima, pero en el punto de vista judicial, es decir, cuando la víctima se lleva a proceso judicial,
existe este nivel también o esta fase porque la víctima es expuesta allí a confrontarse nuevamente con quien ha sido su infractor y genera pues cierto trauma en lo que corresponde con la víctima. Nosotros debemos definir la víctima en diferentes aspectos. Uno, la Corte Interamericana de Derechos Fundamentales define lo que es víctima, así como las Naciones Unidas y el artículo 441 del Código Orgánico Integral Penal. En este caso, la víctima recoge cuatro aspectos fundamentales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo define de la siguiente manera. La existencia de una persona, evidentemente, pues debe ser una persona humana, la que de alguna u otra manera pues recibe ese sufrimiento, que la persona tenga titular de derechos, evidentemente debe ser reconocido esos derechos, ya sea el derecho a la propiedad o la integridad física, que los dichos derechos hayan sido violados, evidentemente debe existir un quebrantamiento de la norma de carácter penal y por supuesto, en el caso de la definición de la Corte Interamericana de Derechos Fundamentales, que haya una sentencia judicial que reconozca o que lo reconozca como víctima y que a él se le haya quebrantado esos derechos. La Organización de las Naciones Unidas, de igual manera, define lo que es la víctima, recogida el 29 de noviembre de 1985, y allí pueden ustedes perfectamente visualizar el concepto que la Organización de las Naciones Unidas da sobre víctimas. Estos conceptos son importantes, compañeros, porque ustedes de alguna u otra manera pues deben reafianzar estas definiciones desde el punto de vista doctrinario. El artículo 441 del Código Orgánico Integral Penal define allí lo que son víctimas, hace allí una esquematización, numeración de quienes pueden ser considerados víctimas. No solamente habla de las personas naturales, las personas jurídicas, el cónyuge, inclusive el Estado, los socios, cuando se trate de una compañía, también son consideradas como víctimas. Existe un reglamento del Sistema de Protección a Testigos y demás sujetos procesales que también define lo que es una víctima. Evidentemente la víctima aquí tiene una característica, una connotación especial, ahí está subrayada, y no solamente se reconoce a la víctima, aquel que haya sufrido esa infracción o aquel que haya sufrido la actuación probable y posible del infractor de la ley, sino que también aquellos víctimas de trata, tráfico ilícito de migrantes, refugiados, retorno migratorio, desplazamiento interno. La ley también los define como víctimas y por supuesto el funcionario policial pues debe darle esa, ese, esa protección. Hay unos procedimientos propios del abordaje a la víctima ya estandarizados que ustedes constantemente pues deben o que han puesto en práctica. Evidentemente, en el momento de que exista una situación en particular que sea considerada como un delito, el funcionario policial debe estar presto a garantizar los derechos fundamentales de la víctima, es decir, procurar que el delito no se materialice, buscar la manera de neutralizar al posible infractor de la ley y desde el punto de vista judicial, pues usted debe garantizar que la víctima pues, tenga ciertas, en el momento de que ocurre el evento, la infracción, de que tenga ciertas prerrogativas que son importantes para el desarrollo de la investigación. Una vez que el funcionario policial interviene en una actuación policial, el funcionario que participa, que llega al sitio del evento, al sitio de suceso para neutralizar la acción agresiva delincuencial que presenta el infractor de la ley, el funcionario policial debe proteger a la víctima de su función primordial, mantener el orden interno, el orden público y la paz social. En el caso de que la situación haya sido controlada, el funcionario policial pues debe tratar de procurar, en principio, la tranquilidad de la víctima en el caso de que exista algunas lesiones que hayan sido infringidas por el infractor de la ley. Usted debe darle el auxilio requerido y, por supuesto, pues llevarlo al servicio médico que corresponda para que él realice la actividad necesaria desde el punto de vista médico para recuperar su salud. Allí tienen ustedes la actuación policial primaria que debe realizar el funcionario policial frente a la víctima y, por supuesto, pues participarle la importancia que él tiene dentro del proceso policial, dentro del proceso judicial y recabar de la víctima la información necesaria para establecer responsabilidades del posible o los posibles infractores que hayan participado en ese hecho punible. En el caso de un robo, que usted se presente allí
para controlar la situación. Una vez aprendido en flagrancia al sujeto activo del delito, pues usted debe abordar a la víctima, brindarle la asistencia técnica que él requiera desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, tranquilizarlo, protegerlo, si es necesario apoyarlo y llevarlo a la asistencia médica que corresponda y por supuesto identificarlo, si es necesario reservar la identificación de él, porque así lo requiera el despacho fiscal, pues usted debe realizarlo y por supuesto tomar en él las primeras entrevistas que él requiera para poder usted manejar la investigación. En este tema yo quisiera escuchar de ustedes también, muchachos, compañeros, con ocasión. Recordemos que aquí la actuación policial va a estar centrada en el momento del abordaje del funcionario policial frente a la víctima. ¿Cómo va a ser el funcionario policial en el momento que ocurre un evento ilícito, un evento que infrinja la ley? ¿Cómo va a ser la primera actuación policial frente a la víctima, que ya la hemos definido desde el punto de vista doctrinario? Yo quisiera escuchar también opinión de ustedes, por favor. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Andrea, ¿cómo está? Buenos días. Sí, bueno, referente a todo lo que usted ha topado el tema, realmente nosotros como servidores policiales, sí somos una institución profesional, jerarquizada, armada, y obviamente también estamos profesionalmente capacitados para cualquier intervención y un procedimiento o abordajes al tanto tenemos diferentes tratamientos, tanto en este caso el victimario como un trato directo con la víctima. Entonces, estamos siendo capacitados para que cualquiera de las dos circunstancias nosotros podamos manejar dependiendo la situación en este caso, ¿no es cierto? Como le digo, nosotros prácticamente somos unos facilitadores y para cualquier evento delictivo que nosotros se nos pueda presentar, porque por algo, bueno, nos hemos capacitado durante tanto tiempo que obviamente siempre vamos a presentar algunos inconvenientes en cada procedimiento, porque no todos los procedimientos son iguales. Todos son diferentes, entonces inclusive a veces hasta por instinto nos toca actuar ante cualquier circunstancia con la finalidad siempre de buscar el bienestar, tanto para la víctima como para el victimario, porque dadas nuestras circunstancias nosotros jamás vamos a poder discriminar ni tampoco el pasado judicial o la situación por parte del victimario. Bien, perfecto, gracias, Andrea. Básicamente allí tienen ustedes proyectado en su pantalla, hay un protocolo establecido en el momento de la intervención policial, en el momento de que ocurre la infracción de la ley. El funcionario policial en caliente de la flagrancia pues debe preocuparse y ocuparse en proteger a la víctima y tomar en primera medida, dentro de lo posible, pues datos que son necesarios para continuar la investigación y poder establecer la responsabilidad de otra persona. Eso con respecto a la víctima. Evidentemente también vamos a analizar aquí respecto al testigo. Nosotros, desde el punto de vista doctrinario, debemos definir quién es el testigo. Autores como Davis Echandía definen el testigo como aquella persona que tiene conocimiento de ciertos hechos y ha llamado a la autoridad judicial a declarar sobre esos testimonios o sobre esas circunstancias, mejor dicho, que él ha captado a través de los sentidos, que ha escuchado o ha visto respecto a una situación en particular. Evidentemente, el testigo también está protegido o existe una definición de lo que es testigo en el Reglamento del Sistema de Protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales. Allí se define perfectamente quién es testigo, pero con una distinción de lo que es la víctima, pues refiere de que es una persona natural. Evidentemente, las personas naturales son aquellas que única y exclusivamente fungen como testigo. El testigo en la actuación policial, en el momento de la intervención del funcionario policial, allí debe practicar una serie de diligencias que son útiles, que son necesarias para el esclarecimiento de los hechos y que el despacho fiscal a usted le ha pedido que realice o usted por instinto, como lo decía Andrea hace un momento, pues debe practicar. Este protocolo o esta actividad va a ser, en principio, el trato digno que se le debe dar al testigo, conocer quién es el testigo, qué conoce respecto a los hechos, tomar nota respecto a las circunstancias que ellos pues conocen o hayan visto y que posteriormente van a ser útiles para que el despacho fiscal pues presente ante la autoridad competente al infractor de la ley y haga los descargos que correspondan, las imputaciones que correspondan conforme a los delitos que se hayan provocado.
Este tema que ustedes visualizan allí se corresponde a la actuación policial respecto a los bienes y las personas, el registro de personas, el registro de vehículos, los allanamientos y la orden de allanamiento y los procedimientos en los allanamientos. Allí tienen ustedes la disposición de carácter legal en las cuales se fundamentan este tipo de procedimientos que, como les dije hace un momento, va a ser tratado en los siguientes módulos. Ahora, respecto a los procedimientos o cómo inicia un procedimiento policial, la norma lo distingue de tres formas: a través de una denuncia, a través de una flagrancia o a través de una orden judicial. Evidentemente, usted como funcionario policial debe estar o tiene la facultad para recibir las denuncias verbales o escritas que el usuario pues vaya a presentar ante su oficina y que activa la función policial y que usted debe realizar las diligencias necesarias para tratar de darle respuesta a ese denunciante. Eso lo encontramos en el artículo 421, 422 del Código Orgánico Integral Penal. En el caso de quiénes son los posibles denunciantes, están especificados allí y digamos, indicados quiénes son las personas obligadas a denunciar. No solamente es aquel que haya sufrido la infracción del posible victimario, sino que también en el caso de las escuelas, aquellos profesores, educadores que tengan conocimientos de hechos punibles también tienen la obligación de denunciar y el policía debe recepcionarla, tramitarla y procurar darle respuesta a esa denuncia. De igual manera, los servidores públicos y por supuesto las personas o los encargados de la actividad en el sistema de salud que conozcan sobre situaciones irregulares o sobre hechos punibles. De igual manera, en el artículo 427 al 430 se desarrolla cómo debe plantearse una denuncia, debe realizarse de forma verbal o escrita, como lo dije en su momento, y por supuesto en el artículo 430 del Código Orgánico Integral Penal refiere allí qué debe contener la denuncia. Y debe establecerse allí de una manera clara, precisa, lo que la víctima pues quiere transmitir al funcionario para que éste de alguna otra manera pues vaya a direccionar la actividad relacionada con la denuncia para procurar en todo caso pues darle respuesta, como le dije a él, como le dije hace un momento, para darle respuesta al denunciante, identificando los posibles agresores, indicando el espacio, el sitio donde haya ocurrido y las personas que pudieron haber tenido conocimiento de esa situación. En el caso de la flagrancia, que es otro de los digamos, de las situaciones que provocan o impulsan la actuación policial, la flagrancia la encontramos en el artículo 526 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal, y en principio pues podemos decir que flagrancia, desde el punto de vista doctrinario, proviene de un latín que quiere decir flagrare, o la traducción o el origen etimológico de la palabra flagrancia viene de allí, de la palabra flagrare, que quiere decir en caliente, es decir, el delito que se está cometiendo en ese mismo momento y que requiere la intervención policial o inclusive de terceras personas para la aprehensión del mismo. Allí, en el artículo 527, con respecto a la flagrancia, evidentemente pues se refiere a aquella situación que está cometiéndose o que acaba de cometerse, con la advertencia de que no podrá considerarse un delito de flagrante cuando hayan transcurrido más de 24 horas. Eso es básicamente otra de las formas de intervención policial o de la actuación policial. También existe la orden judicial o la orden de detención judicial. Evidentemente, pues aquí la boleta de detención firmada, suscrita por el correspondiente juez, que así considere necesario dictar esa orden de aprehensión, pero va a requerir que el despacho fiscal motive tal situación, evidentemente con las diligencias de investigación que previamente ya se hayan practicado. Esa la encontramos en el artículo 530 al 532 del Código Orgánico Integral Penal, que corresponde a la actuación policial. La garantía del debido proceso establecido en el artículo 76 y 77 de la Constitución Nacional. El funcionario policial está allí para velar y garantizar que las actuaciones que se realicen conforme a la ley. Ahora, hay un tema que les comentaba hace un momento, que es el manejo de la fuerza en los procedimientos policiales. Y nosotros pues vamos a revisar aquí diferentes modelos ya estandarizados, modelos que son necesarios poner en práctica y que son desarrollados, como le dije, en el reglamento orgánico de la reforma del Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 125. Pero en primer lugar, nosotros debemos definir lo que es el uso progresivo y diferenciado de la fuerza pública o de la fuerza policial. No sé si alguien quiere comentar al respecto de este tema, el uso progresivo y diferencial de la fuerza policial, aun cuando el Ecuador
conforme al contenido del artículo 125 de la norma que le cité, se habla del uso progresivo y racional de la fuerza policial. No sé si alguien quiere, por favor, intervenir al respecto. Juan, buenos días. Perdón, profe, buenos días. Sí, Buenos días, ¿cómo estás, efectivamente, Juan? Buenos días, sí, señor. buenos días. Sí, escuchando efectivamente la, la clase que nos está impartiendo, creo que estamos familiarizados con el tema, somos funcionarios policiales, Ujú, y abordando el tema de procedimientos policiales, tanto sea como la víctima, el victimario, ujú. o en este caso también con los testigos. Entonces siempre tratamos de adoptar los procedimientos legales en base a Ujú. lo que estipula el marco jurídico y a lo que también hay que actuar en base al sentido y lógica común, estimado profesor. Sí, pero quisiera que alguien, respecto al uso progresivo y racional de la fuerza. Bien, bueno, siguiendo con este tema, nosotros vamos a establecer la definición desde el punto de vista doctrinario, lo que es el uso progresivo y diferencial de la fuerza. Y evidentemente, pues está definido como aquella acción que realiza el funcionario policial donde ve necesario el uso progresivo de la fuerza con ocasión a la resistencia presentada por el posible infractor de la ley. Es decir, debe ser proporcional a la resistencia que el infractor mantenga o tenga frente a un procedimiento policial. De allí, de manera progresiva, pues debe irse aplicando el uso de la fuerza policial para neutralizarlo, controlarlo y posterior traslado a lo que es la autoridad jurisdiccional, de manera de que éste sea judicializado. Hay unos principios, compañeros participantes, recogidos por la norma, o mejor dicho, que tienen rango constitucional conforme al artículo 417 de la Constitución Nacional, y estos principios pues se corresponden a aquel, en particular los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de arma de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir. Por supuesto, también está el Código de Conducta para funcionarios en hacer cumplir la ley. Este tema o esta normativa de carácter internacional, de rango internacional, fueron adoptadas por las Naciones Unidas, el primero de ellas en 1990 y la segunda en 1979. Estos principios son de obligatorio cumplimiento para la actuación policial. Ya los vamos a desarrollar: el principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad, que básicamente es lo que establece la ley para el uso progresivo y racional de la fuerza en el momento de la intervención policial para neutralizar y controlar a la posible infractor de la ley. Es necesario que ustedes conozcan, compañeros participantes, desde el punto de vista legal, que efectivamente, conforme al artículo 417 y 425 de la Constitución Nacional, evidentemente aquí, conforme a esta ley, hay una cláusula abierta allí, prevista en el artículo 417, que permite que estos pactos de acuerdos internacionales se apliquen con preferencia, se apliquen con prioridad, en cuanto garanticen el mejor derecho, el de los justiciables. Eso es básicamente allí lo que quería transmitirle a ustedes desde el punto de vista legal, desde el punto de vista doctrinario, las bases legales de su actuar, de la actuación del funcionario policial. La ley orgánica de la reforma del Código Orgánico Integral Penal, entrada en vigencia en el año 2020, establece allí en el artículo 125 los principios que debe regir la actuación policial en el momento de la intervención del posible infractor de la ley, en el momento de neutralizarlo, y por supuesto establece allí los niveles del uso progresivo y racional de la fuerza. El artículo 125 de la ley que les estoy comentando, pues establece allí una modificación. Fíjate en esto: la ley orgánica de la reforma del Código Orgánico Integral Penal establece en ese artículo 125 también una reforma del Código Orgánico de entidades que garantizan el orden público, y en su disposición sexta establece allí los niveles del uso proporcional y racional de la fuerza, y por supuesto los principios que deben regir ese manejo de la fuerza a la hora de la intervención policial. El uso progresivo y racional de la fuerza pues tiene cuatro aspectos importantes: uso progresivo, racional, fuerza policial. El uso, la definición allí de lo que es el concepto de esto, pues es lo que el policía va a realizar al momento de tratar de controlar algo. Debe ser progresivo porque va a realizarse de manera ascendente hasta llegar a la utilización de las armas letales. Debe ser racional porque evidentemente el funcionario policial debe actuar con raciocinio para garantizarle al infractor de la ley los derechos fundamentales que éste corresponde a la fuerza aplicada al ejercicio de la autoridad, y evidentemente pues está facultado el policía
desde el punto de vista legal, está legitimado para actuar de esta forma conforme a las reglas que ya mencionábamos en el artículo 158 de la Constitución y 60 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Eso básicamente con esto. Ahora la legalidad, perdón, ahora los principios desarrollados en ese artículo 125. La legalidad, evidentemente, es el funcionario policial que tiene la legitimidad, está legitimado, está su actuación policial, está comprendida dentro de la ley, tiene las facultades para hacerlo, tiene el compromiso institucional para hacerlo y la ley así lo faculta. La necesidad, evidentemente, está dado por la urgencia que requiere la intervención policial frente a una situación de riesgo y que faculta al funcionario policial a hacer uso progresivo y racional de la fuerza. Y la proporcionalidad pues está representado, como lo dijimos hace un momento, en los niveles de resistencia que oponga el posible infractor de la ley. Esos niveles de la fuerza pasan por la presencia policial, pasan por la verbalización, pasan por el control físico, pasan por el uso de armas no letales y pasan, por supuesto, por el uso de armas letales. Eso básicamente está desarrollado allí en el artículo 125. Hay varios modelos que yo quisiera compartir con ustedes que son recogidos por diferentes policías a nivel internacional y el primero de ellos es el modelo FLEC. Este modelo tiene una característica de ser piramidal y pues recoge lo que en el artículo 125 pues de igual manera se establece. Allí de manera progresiva el funcionario policial debe realizar su actuación, es decir, amparado en la ley, de manera progresiva va a realizar lo que le corresponde como funcionario policial. De manera progresiva debe intervenir al infractor de la ley dependiendo de los niveles de resistencia. Hay otros modelos que también son utilizados, un modelo Gillespie, que a diferencia del modelo que anteriormente les comentaba, pues tiene las mismas características, lo único que cambia es digamos, la presentación. En este caso sería de manera horizontal, rectangular, mientras que el otro sería en una pirámide. Pero tiene básicamente los mismos niveles de presentación. El otro sería un modelo Rosenberg y, por supuesto, un modelo piramidal, que es el utilizado por las policías en Latinoamérica y que desarrolla el contenido del artículo 125. Evidentemente aquí debe ser proporcional la aplicación de la fuerza a los niveles de resistencia que opera el infractor de la ley. Ahora, para tratar de escudriñar, para tratar de revisar cada uno de ellos, yo quisiera que alguien, por favor, con este tema respecto a la actuación policial, como todos ustedes me han indicado, corresponde a su actividad diaria. Quisiera que alguien, por favor, realizara alguna reflexión o emitiera alguna opinión con respecto a este tema. Bueno, sí. Bueno, lo que pasa es que en realidad, digámoslo así, que esta situación de la pirámide del uso progresivo de la fuerza es simplemente tal vez una situación un poco más legal en la cual nosotros basamos nuestro accionar. Y obviamente siempre que nosotros tomamos un procedimiento tratamos de cumplirla, pero no siempre es posible ir como que decir paso para poder actuar. O sea, depende de la circunstancia, pero obviamente dentro del parte policial o dentro del sustento legal, nosotros siempre vamos a poner que hemos basado nuestra actuación de manera progresiva, haciendo uso diferenciado de la fuerza y toda la situación. Pero como digamos, esto ya depende de la circunstancia de la situación. Pero obviamente como servidores policiales profesionales y capacitados, como dije anteriormente, tratamos de todo lo posible de nosotros hacer el menor daño posible en este caso al victimario o al infractor de la ley para poder llegar a una buena actuación. En realidad, bueno, nosotros dentro de nuestra ley como Ecuador a veces no estamos muy bien sustentados y muy bien respaldados, digamos así, en la situación del uso excesivo, el uso progresivo de la fuerza. Inclusive a veces toca tratar de justificar de la mejor manera posible en la que nos pueda provocar menos daño. Nosotros, bueno, hemos visto ya a nivel personal, creo que hemos visto que hay muchos servidores policiales que tienen inclusive miedo de actuar ante un infractor de la ley, porque ahora hemos tenido los inconvenientes de que tal vez los derechos del infractor son son superiores a los nuestros. Y ha habido casos de servidores policiales
que tienen miedo de actuar o que por circunstancias han actuado y obviamente se han visto inmiscuidos en diferentes situaciones legales. Bien. Eso, doctor. Mire, Andrea, excelente. No sé si alguien más quiere opinar al respecto. Ya vamos a valorar ahorita cada punto de esto respecto a la práctica. ¿Cómo se llevaría la práctica? Juan, veo que tienes abierto el micrófono. Juan, buenos días. Sí, ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. ¿Cómo estás, Sí, Juan? Buenos días. estimado profe, en el tema relacionado a lo que hacemos del uso progresivo de la fuerza, creo que hay dos situaciones que debemos manejarnos, la de forma y la de fondo. En sí, la de fondo es el tema, el marco legal que nosotros tenemos, siendo la Constitución, los derechos humanos, tenemos un código de conducta también que refleja el accionar que debería ser óptimo para el servidor policial, y el tema de forma. En ese sentido, nosotros, en base a los procedimientos que se tienen y sobre todo al mantenimiento del orden público, es un tanto diferente a lo que se presenta en el hecho, debido a que podemos partir desde el nivel 1, que sería la verbalización, hasta el último, que sería ya por ser redundante, haciendo uso de nuestra arma de dotación, haciendo el uso del arma de fuego. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que estas características varían en sí en base al procedimiento que tengamos, sea de mantenimiento del orden con una o con varias personas. Y nosotros nos basamos digamos, en el tema de experiencia y también en los aspectos legales, estimado Sánchez. Bien. Bueno, muy bien. No sé si alguien más quiere opinar al respecto. Stanley, buenos días. Mira, yo quiero hacer una pequeña acotación, y es que ¿cómo no? los procedimientos policiales que nosotros ejemplamos del día cotidiano, pues, por ejemplo, las cosas en la calle pueden suceder, muchas cosas que no se impriman en un documento, para en conciencia que lo que hoy en día más tiene valores del documento, es de papeles, del parte policial, entonces que tienen un poder jurídico, se podría decir. Entonces es bastante importante que en una redacción de un parte policial esté establecido ciertas especificaciones en base al uso progresivo de la fuerza. Sí, bien, perfecto, gracias, Stanley. Bien, mire, participantes, compañeros, evidentemente es mi obligación darle a ustedes desde el punto de vista normativo dónde tienen ustedes allí plasmado desde el punto de vista legal la actuación policial en el uso progresivo y racional. Es necesario que ustedes la tengan siempre presente, artículo 125. Anteriormente se recogía solamente de los principios, mejor dicho, de los acuerdos y tratados internacionales, hasta que el legislador pues le dio ya entrada a la normativa legal vigente en el ordenamiento que se lleva en Ecuador. Y es necesario, todos tienen razón, evidentemente desde el aula de clase pues es muy difícil valorar cada circunstancia, porque cada circunstancia que se presenta pues requiere evidentemente un compromiso diferente por parte del funcionario policial, que debe ser garante no solamente de los derechos de la víctima, del infractor, sino también la protección que usted debe tener, porque a fin de cuentas pues usted es un ser humano que está en cumplimiento de su deber, pero expone también su vida, su integridad física al momento de la intersección policial, al momento de neutralizar al posible agresor que esté utilizando el arma de fuego en el mayor, poniendo el mayor de los ejemplos, de los más complejos. Pero fíjate que Andrea nos refiere a algo importante, ¿no? Ella refiere allí que hay funcionarios policiales que sienten temor en el momento de su actuación, toda vez de que se considera de que los derechos del infractor pues están por encima de los derechos del policía, del funcionario policial. Y fíjate, en la práctica, digamos, sucede de esa forma, porque el funcionario policial es no solo sujeto de los derechos fundamentales, sino también garante de esos derechos fundamentales, y el Estado ecuatoriano de alguna u otra manera pues le impone ese deber, le transmite ese deber. Usted es el representante del Estado, cada policía, cada uno de ustedes es el representante del Estado ecuatoriano, y en el sitio donde usted se presente, la actuación que usted vaya a realizar, usted la hace en representación del Estado. Si usted incurre en exceso, pues evidentemente usted allí tendrá una responsabilidad ya individual. A lo mejor existe cierto, voy a decirlo con respeto, ¿no? A lo mejor existe cierto divorcio, ¿no? Con relación al apoyo desde el punto de vista institucional que de alguna otra manera el Estado deba realizar
conforme a la actuación policial, pero el Estado constantemente le está usted capacitando, constantemente le está instruyendo, tanto desde el punto de vista práctico como desde el punto de vista teórico, en su academia, en sus escuelas, en los niveles de profesionalización, y la experiencia evidentemente que usted va adquiriendo, no solamente propia, sino las de sus compañeros, permite que en todo caso la actuación policial pues sea efectiva, eficaz y por supuesto ajustada a derecho. Eso que usted nos explica, Andrea, sucede en todas las policías, yo creo que a nivel mundial, salvo contadas excepciones, puedo decir, eh, eh, por, por, eh, por una noticia comunicacional, pública y comunicacional. En otros países, en Estados Unidos, se le da mayor garantía al funcionario policial respecto a su actuar que en otros países en Latinoamérica, por ejemplo, por darle un ejemplo respecto a eso. Entonces, siguiendo con esta metodología, con estos temas a tratar respecto al uso progresivo y racional de la fuerza policial, esta pirámide que les acabo de comentar, pues cada uno tiene una característica en particular, va desde la presencia policial, va de la verbalización, va desde el control físico, va hasta el uso de técnicas no letales, hasta el uso del arma de fuego, y cada uno de ellos pues requiere la presencia policial. En el caso de la presencia policial, compañeros, evidentemente, pues tiene un nivel disuasivo frente al infractor de la ley. La sola presencia policial, compañeros, pues evidentemente pues produce un efecto psicológico en el infractor de la ley. Ya ustedes me dicen, me han dicho, muchos de ustedes pues tienen una experiencia acumulada con ocasiones a este tipo de actuaciones, porque evidentemente el funcionario policial, en el momento de que se presenta a atender una situación que pueda considerarse irregular, ya la sola presencia del funcionario policial, según los parámetros estandarizados desarrollados en ese artículo 125, ya constituye una fuerza o un modelo de fuerza policial. Y aquí me refiero a esto, porque evidentemente la presencia policial produce en el infractor de la ley efectos psicológicos para que él desista del actuar de él, para que él desista del accionar de él. En el caso de delitos de violencia contra la mujer, violencia de género, ya la presencia policial en diferentes casos hace que ya él se sienta sometido, sumiso frente a la actuación policial. Evidentemente la presencia como un nivel de fuerza pues debe estar acompañado de diferentes aspectos. El primero de ellos, la postura del funcionario policial, la vestimenta del funcionario policial, de cómo vaya armado él, de su cinturón policial, los equipos que vaya a presentar, pues evidentemente produce cierta sensación o la sensación cierta, mejor dicho, en el infractor de la ley, de que evidentemente, pues si continúa en la ejecución de la transgresión de la norma, pues va allí aplicada el uso progresivo y racional de la fuerza policial, inclusive a llegar a utilizar elementos no letales o letales. También la presencia policial pues guarda relación con las unidades que ustedes utilizan, los vehículos que ustedes utilizan, que de alguna u otra manera pues influye desde el punto de vista policial en que el infractor de la ley pues desista de su acción. Es considerado como un nivel de fuerza. Respecto a la verbalización, aquí, bueno, a manera representativa se les proyectan a ustedes allí una imagen, a manera ilustrativa nada más, de la presencia policial que pueda generar en el particular, que pueda generar en el justiciable, que pueda generar en el victimario, la idea de que efectivamente debe desistir de su acción, que debe desistir de su actuar, y evidentemente eso corresponde a la presencia que usted tenga como funcionario policial. De más está decirles que el funcionario policial pues debe estar presto, atento desde el punto de vista de las condiciones físicas y mentales que deba ir progresivamente desarrollando al momento de la intervención policial. Eso es básicamente lo que es la presencia policial. Aquí a manera representativa, porque como les dije al inicio de la clase, el funcionario policial pues debe generar la confianza en el usuario, debe generar la confianza en el particular, y evidentemente pues habrá posturas que el usuario, que el particular pueda considerarla como un irrespeto a la comunidad. Les dije hace un momento que ustedes son los representantes del Estado. Usted tiene la obligación de procurar y dar el ejemplo dentro de la comunidad para que ese respeto se mantenga e incluso vaya creciendo, que esa confianza, esa sensación de garantía que tenga el justiciable, que tenga el usuario, sea permanente, sea constante, siempre esté allí, y que por supuesto vaya en aumento, y no que existan críticas frente a una situación o una postura policial
en su actividad diaria. Eso básicamente respecto a la presencia policial. Ahora, dependiendo del nivel de resistencia del infractor de la ley, pues va a ir de manera progresiva el uso de la fuerza policial. El segundo aspecto que nos habla este tema del artículo 125 del Código Orgánico Integral Penal nos habla de la verbalización policial. Lo comentaba hace un momento alguno de ustedes, y evidentemente la verbalización policial pues también constituye una fuerza que debe aplicar el funcionario policial a la hora de generar la disuasión en el infractor de la ley. Algunos llaman yugo verbal, porque evidentemente usted le da instrucción, usted le da una orden de mando al infractor de la ley para que deponga su acción, y esa orden pues esa instrucción directa que hace el funcionario policial frente al victimario, frente al infractor de la ley, debe ir cargada de profesionalismo. Que, como les dije, el tema de hoy, pues básicamente se iba a revisar la estructura legal que ustedes pues deben conocer, deben tenerla allí siempre. En el caso de la verbalización, para continuar con esto, les decía yo pues que esa verbalización debe ir acompañada del profesionalismo, con el respeto a la dignidad humana, pero con carácter. Evidentemente, el funcionario policial debe dirigirse al infractor de la ley, obligarlo a que deponga para no hacer uso de manera progresiva de los demás niveles y evitar pues que se cause el mayor daño posible. Eso con respecto a la verbalización. Aquí tienen graficado, tienen allí una lámina más o menos de cómo debe realizarse la verbalización, una manera directa, de una manera con un carácter respetuoso frente al infractor, pero por supuesto buscando la sumisión del infractor o posible que vaya a quebrantar la ley. Esa verbalización pues va a tener varios niveles, por supuesto, dependiendo del nivel de resistencia que oponga el infractor. Luego nos habla del control físico más la verbalización cuando el infractor de la ley tiene una resistencia física no cooperante, como lo refiere el artículo 125. En este caso, el funcionario policial pues debe conocer de técnicas de dominio, de control físico que son necesarias para dominarlo, para neutralizarlo, para controlarlo y posteriormente trasladarlo a la estación policial o al órgano jurisdiccional para que sea judicializado. El funcionario policial, ustedes, compañeros, pues de alguna otra manera, pues tienen instrucciones, constantemente reciben instrucciones en academia de cómo realizar el control físico proporcional para neutralizar, para controlar al infractor de la ley. Hay ciertos puntos en la anatomía humana, en el cuerpo, que usted como funcionario policial pues debe utilizar para controlar al posible infractor. Hay ciertas técnicas desde el punto de vista del control físico que usted ya debe conocer y que ya estoy seguro que ha puesto en práctica para el control del posible infractor de la ley, pero evidentemente va a depender del nivel de resistencia que oponga. En segundo lugar tenemos el uso de las armas no letales que requieren un nivel de resistencia mayor, un nivel de resistencia físico del infractor de la ley que obliga a usted como funcionario policial pues a hacer uso del cinturón policial. Les dije hace un momento, desde que comenzamos la clase, revisando las bases legales, le revisamos el artículo 158, usted como funcionario policial pues tiene la facultad o está autorizado para mantener el orden público, para mantener la paz social. Y evidentemente frente a una situación en particular de esta, la ley le autoriza a usted para hacer uso progresivo y racional de la fuerza policial en los diferentes niveles. Ya en este nivel de resistencia del infractor, de alguna u otra manera le autoriza a usted para hacer uso del cinturón policial que el Estado ecuatoriano le ha asignado a usted para hacer uso de él. En algunos casos, en algunos países, en Ecuador se usa el PR-24 o el PR-25, que viene siendo el bastón policial o la tonfa, que evidentemente el funcionario policial va a utilizar dependiendo del nivel de resistencia del infractor. Ustedes, como les dije hace un momento, tienen unas técnicas especializadas para el control del infractor y poder utilizar de manera eficaz este instrumento. Hay unos de la anatomía humana, unos espacios propios donde pueden ser utilizados de manera de hacer uso de él, de golpear al infractor de la ley, que el resultado pues sea o que el daño que se ocasione pues sea el menor posible. Eso con respecto a esto. También hay otros instrumentos que utiliza el funcionario policial en el caso de los agentes químicos, o sea, algunos llaman, el principal de ellos pues sería
lo que llaman la gente que busca neutralizar al infractor de la ley, y en este caso, pues un agente pimienta, llaman algunos, o una sustancia que causa irritación en la piel y en los ojos que busca neutralizar al infractor de la ley. Este OC es un componente natural, Oleracina capsicum, que es el comúnmente utilizado por las policías en Ecuador. Estoy seguro que se utiliza de esa forma, y por lo general se usa en control de orden público. Cuando hay manifestaciones que salen de control, el funcionario policial pues está facultado para tratar de minimizar el mayor daño posible a los bienes, al patrimonio y a las personas, a utilizar este tipo de instrumentos para disuadir y dispersar las concentraciones que ya de alguna u otra manera pues van ya encaminadas a producir un daño tanto a las instalaciones públicas como a las instalaciones o a los inmuebles que son de carácter privado. Estos agentes producen irritación en la piel, produce una ceguera temporal y que de alguna otra manera pues va dirigido a neutralizar al infractor de la ley para que usted pueda realizar el procedimiento que se le ha encomendado. También existe el taser, es otro instrumento que utilizan las policías en Latinoamérica y que tiene la misma función. Evidentemente aquí la función es tratar de neutralizar al infractor de la ley. Esto es electricidad inducida que se le lleva de manera directa al infractor de la ley, y hay dos tipos, en el caso de directo o en este caso a través de unos electrodos que salen disparados del proyectil, que se impactan o que llegan a la humanidad del posible infractor y se produce la descarga eléctrica. Hay, dependiendo de la resistencia de él, pues evidentemente pues va a ser requerida la necesidad de este equipo. Les repito, la ley faculta al funcionario policial a realizar este tipo o a utilizar este tipo de equipo. Otro de ellos, el último, sería en el escalafón, evidentemente cuando el nivel de resistencia del operador, cuando el nivel de resistencia del infractor de la ley requiere la utilización de este instrumento, pero evidentemente debe realizarse bajo los principios de conciencia, debe realizarse bajo estricta necesidad. Cuando exista riesgo, se comprometa la salud, la integridad física de la víctima, cuando exista riesgos o se comprometa la salud o integridad física del funcionario policial, pues el funcionario policial está facultado para hacer uso de su arma de fuego, para hacer uso de su arma de reglamento, y evidentemente pues aquí en principio pues el funcionario policial, las técnicas que él debe realizar, pues mantener la distancia, realizar las órdenes de mando que son necesarias para que el infractor de la ley deponga de su accionar, deponga de su interés de hacer daño, y si por supuesto esto no ocurre, el funcionario policial está facultado por la ley a hacer uso del arma de fuego para neutralizar al infractor. Evidentemente esto está recogido en los tratados, acuerdos internacionales y en la legislación, por lo tanto usted está facultado legalmente a hacer uso del arma de fuego, y en el parte policial pues referir allí la necesidad que existió de hacer uso de este instrumento. Todo esto hablado, todo esto que hemos comentado, compañeros, pues evidentemente debe basarse en una análisis o basarse en un estudio del momento, y tiene que ver con la inteligencia policial. El funcionario policial pues debe evaluar una serie de situaciones, una serie de circunstancias que lo llevan a tomar las decisiones correctas y concretas para hacer uso progresivo y racional de la fuerza pública. Evidentemente aquí el funcionario policial pues debe tomar en cuenta los factores que inciden en el desarrollo de una situación, el escenario, si se trata de un lugar público, si se trata de un lugar cerrado, si las condiciones de ambiente, si hay otras personas que se encuentran presentes allí, el funcionario policial pues debe estar atento a eso desde el punto de vista legal, las condiciones tácticas ya previas conocidas por el funcionario policial, cómo va a abordar desde el punto de vista técnico y táctico al infractor de la ley con sus compañeros, con las personas, los otros funcionarios que le acompañan, y la conducta evidentemente del sujeto infractor. Dependiendo de esa conducta, pues evidentemente va allí la participación del funcionario policial. Esto es básicamente, muchachos, el desarrollo del módulo 1. Ya ustedes tienen allí la actividad a desarrollar en el tiempo programado, y en estos 5 minutos que nos quedan, quisiera que por favor alguien realizara alguna intervención o si tiene algún comentario o alguna pregunta que realizar al respecto, con muchísimo gusto pues estamos para atenderle.
Profe, una consulta. Sí, Con señor. relación a las actividades que tengamos en el transcurso de esta materia, el tema de las tareas, ¿va a ser siempre rígido el tema o va a ser un poco accesible para el tema de las entregas de los deberes o actividades? Bueno, mire, fíjate, allí ustedes tienen una actividad programada en una fecha, ¿no? O sea, la idea es que ustedes pues tengan el compromiso de cumplirlas en ese tiempo. Sin embargo, evidentemente, pues nosotros entendemos en lo particular pues que ustedes tienen una actividad. Veo que algunos están inclusive en las patrullas. Vi a alguien allí que tuvo comunicación conmigo desde la patrulla, desde la unidad, realizando su trabajo, pero no quiere perderse su clase, quiere participar en su clase, y uno denota el sentido de responsabilidad de ustedes allí. Evidentemente, pues habrá algún margen, ¿no? Habrá algún margen para que usted pueda pues presentar esa actividad que se le ha encomendado. Pero en principio, usted debe realizarla en el lapso que se le ha dado. Si por alguna circunstancia usted no puede realizarla, bien porque tiene una actividad primaria o que priva haberla realizado en el lapso que corresponde, pues nosotros estamos aquí para ayudarle, para tener cierta flexibilización con ese tema, porque usted es un funcionario policial que tiene una actividad constante, inclusive cuando está franco, estoy seguro que su teléfono constantemente está sonando allí para que acompañe la actuación policial. ¿Sí? ¿Está bien, Stanley, así? Sí, profe, muy, muy amable, gracias por la No, apertura que nos da y obviamente no. vamos a estar siempre tratando de cumplir responsablemente Sí, porque es un señor, gracias. compromiso personal. Muy amable. Ajá. Juan, le escucho, ahora sí le escucho, Juan. Sí, perdón, profe, le estaba diciéndole que se le agradece mucho por la apertura que usted nos da. Tenemos un compromiso personal y sobre todo la responsabilidad que queremos dar a cumplimiento con las actividades, sobre todo para alcanzar el objetivo planteado. Sí, señor, gracias, Juan. Bien, mire muchachos, quiero ya para despedirme decirles que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista teórico, doctrinario y legal, es necesario que ustedes conozcan la base legal de su actuación y es necesario en el uso. Mire, ustedes todos los días en la actuación policial se encuentran con el uso progresivo y racional de la fuerza policial. De hecho, ustedes deben plasmar allí en el parte policial, deben indicar que fue necesario hacer uso para tratar de neutralizar, para tratar de controlar al infractor de la ley, al sujeto activo del delito, al victimario. Y evidentemente ustedes en el parte policial deben indicar tal situación, pero ustedes deben conocer de dónde nace eso, deben conocer el basamento legal, la estructura normativa prevista en el artículo 125 que establece allí los niveles del uso progresivo y racional de la fuerza. Que tengan un feliz fin de semana y próximamente la universidad, la institución, les indicará a ustedes las fechas programadas para las próximas clases.